Ahora con un caso vamos a ver el diagnóstico educativos. Vamos a revisar temas como pautas para elaborar este diagnóstico y las estrategias para elaborar este diagnóstico. En estos dos temas en concreto nos van a dejar la siguiente tarea, la revisamos para que veamos que no es para nada cuantiosa la tarea. Entonces aquí abrimos el tema 4, pautas para elaborar un diagnóstico. Analiza la información planteada y elabora una descripción para desarrollar su estrategia en la actividad de su elaboración del proyecto. Es decir, aquí es elaborar esta descripción en media cuartilla para comentar qué haríamos en esta etapa de diagnóstico y su evaluación. Es parte de su proyecto, aquí no hay tareas, solamente voy a hablar acerca de esta evaluación. Indicar con esta metodología para realizarla o los pasos que se efectúan para realizar un diagnóstico, no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a enunciar, ¿no? A cómo lo trabajaría yo en el tema de mi proyecto. Únicamente, no hay tarea, aquí dejamos exclusivamente la labor de tu proyecto para que lo complementes. Luego entonces, bueno, pues vamos a ver. Propiamente, los proyectos educativos hacen uso de un diagnóstico. Todo proyecto educativo tiene un origen, tiene un marco de referencia, del cual siempre hablaremos que en el sentido estricto de una construcción de un proyecto que es esencialmente participativo, porque intervienen todos los actores de esta comunidad educativa. Así como el compromiso que es necesario que asuman los miembros de la institución en cuanto a los programas y acciones que se acuerden. Es decir, un acto colaborativo que precisa un compromiso, precisa el cumplir con un objetivo, que estas necesidades sensadas de los alumnos sean resueltas. Esa es la visión de la construcción de proyectos y nos pide entonces, bajo este preámbulo, ¿sí? Estos proyectos deben ser viables, deben de ser factibles, deben de ser concretados, deben de poder articularse o delimitar funciones y responsabilidades en torno a su elaboración. La construcción de un proyecto, nos dice, ¿sí? Pautas, ¿cuáles son las pautas para elaborar este diagnóstico? Primeramente con la construcción de tu proyecto de evaluación, no hay ningún problema. Número uno, la etapa diagnóstica es la que estamos. Se constituye en el punto de partida para la construcción de un proyecto. En este aspecto nos detendremos para realizar un análisis profundo en virtud de ser esta etapa en el que las instituciones de formación docente o formación del alumnado está construyendo continuamente, ¿no? En el diseño, si bien son varias las terminologías y orientaciones en torno a las fases y etapas
del proyecto, de objetivos y metas, diseño de programas, subprocesos, compromisos de acciones y actividades. En la definición de objetivos y metas comprende la definición de los logros que la institución espera alcanzar. En el B, diseño de programas, subprocesos y compromisos de acción, se refiere a la elaboración de propuestas específicas de acción, a su articulación interna-externa a partir de la identificación y definición de los campos de acción e intervención, es decir, voy a elaborar propuestas específicas, ¿sí? En cuestión del tiempo que me permita intervenir con este proyecto. ¿En dónde voy a intervenir? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Y con qué van a intervenir? En ese orden tendremos que pensar cuando diseñemos programas, subproyectos y compromisos de acción dentro de nuestro plan. Recursos, ¿no? Implica entonces verificar cuáles apoyos también esta institución debe tener para fortalecer la viabilidad de un proyecto institucional. Elaboración del cronograma es otra de las partes, es la asignación de tiempos para el cumplimiento de acciones programadas. Y finalmente, el diseño de la evaluación se refiere a la determinación de procesos, de procedimientos e instrumentos para el seguimiento de cada programa, la realización del monitoreo de las acciones implementadas y de los productos logrados. Servirá de orientación para la realización de modificaciones en la marcha del proceso y para posteriores desarrollos. Entonces, estas son nuestras etapas en la cuestión de lo enmarca. ¿Sí? Es un diseño general, ¿sí? En eso consiste. La etapa 2, ejecución. El momento de la puesta en marcha de nuestro proyecto, ¿no? Primeramente considera la etapa diagnóstica. El término diagnóstico significa distinguir, discernir, conocer, observar, diferenciar con claridad cada una cosa de la otra porque son diferentes. El diagnóstico es en primer lugar un ejercicio de diferenciación de los elementos de una determinada situación. Debo de distinguir cada uno de los aspectos que conforman mi problema a observar, ¿no? Resulta entonces distinguir entre su tarea de realización como un acto espontáneo, como una actividad metódica. La metódica trata de la realización de una lectura o no espontánea de la propia situación, lo que significa comprender lo que realmente sucede al realizar una reconstrucción histórica destinada a arrojar con claridad sobre ese presente. Sí, entonces este diagnóstico es discernir, significa conocer, analizar, observar los elementos de una situación. Dada esa situación, resulta entonces muy precisamente mencionar que es una actividad metódica, ¿no? El diagnóstico le preceden o tiene en cuenta pasos sistemáticos que me permiten analizar, por ejemplo, saberes previos, ¿no? Habilidades, competencias que en el alumno están involucrados. Será entonces en este más valioso sentido hablar de los problemas compartidos en este diagnóstico. Debemos orientar a la búsqueda de alternativas de solución, así como rescatar las empresas institucionales, ¿no? Bien, pues ese es el planteamiento del concepto del diagnóstico, ¿sí? Posteriormente nos dicen que estas situaciones del diagnóstico, concretamente yo me quedo con este cúmulo de información. Este diagnóstico entonces es un proceso que conduce al replanteo de la gestión institucional. Es una forma de administrar, de controlar esa gestión, esa administración de los recursos institucionales. ¿Para qué? Para poder ampliar esa toma de decisiones de la institución,
¿sí? ¿Quién realiza qué? De parte de un rol y un perfil. En este sentido podemos distinguir caminos en esa construcción diagnóstica, en esa administración de los recursos. Número uno, la realización del diagnóstico por un grupo, el cual o al que la institución le encarga la tarea. ¿Sí? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cuándo lo va a realizar? ¿Con qué herramientas cuenta ese grupo para la realización de este diagnóstico? Y o bien este diagnóstico también lo pueden realizar todos de la institución y participar en esta elaboración. Este diagnóstico actualmente lo que le llaman la prueba planea, ¿sí? Ahora fue la evaluación diagnóstica español matemáticas, las pruebas censales y SAT, eran herramientas que nos permitían hacer un diagnóstico. Han obtenido, esto fue por ejemplo con la prueba CISAT, ¿no? Fueron momentos en los que nos permitíamos evaluar pues precisamente el conocimiento del alumno. Primero debemos revisar todo lo que es viable, todo lo que los integrantes puedan participar en una evaluación del diagnóstico. Sí, y reflejar un sentido de pertenencia en la elaboración de este diagnóstico. Si los integrantes, desde su perspectiva y función o rol dentro de la institución, no están conscientes de la importancia de involucrarse y elaborar un correcto diagnóstico, pues son condiciones que afectan a la identificación de estos saberes o el estado actual en el valores, a lo mejor también situaciones emocionales, ¿no? Sabemos, ¿no? El diagnóstico puede tener y articularse con muchos objetivos, dentro de los cuales, hablando en lo educativo, pues cada una de las condiciones que acabo de mencionar, pues es importante. Entonces, partiendo de un diagnóstico que considere todos estos aspectos, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, bueno, eso nos permite ser más precisos a la hora de articular ese conjunto de acciones en pro de la mejora de los conocimientos de los alumnos. Se trata entonces de un trabajo reflexivo, nos dice, ¿no? Deberá tener una mirada analítica y global al mismo tiempo, tendiente a fundamentar e enmarcar, con el diagnóstico, perdón, tiende a proporcionar el querer relacionar una respuesta a una problemática. ¿Cuáles son las dimensiones de este análisis? A los efectos de proporcionar instrumentos concretos para la elaboración del diagnóstico, ¿no? Tengo que dimensionar, ¿sí?, todos aquellos instrumentos que me permiten desarrollar un diagnóstico. ¿Qué debo de verificar? Estas dimensiones de análisis para decir que son mis instrumentos, mis herramientas, todo lo que ocupo para que yo haga un diagnóstico, debo de revisar la historia de la institución. Dentro de él puedo mencionar contexto interno-externo, cantidad de alumnos, cantidad de cuerpo docente, infraestructura, etcétera. Sí, resultados de aprovechamiento de la escuela en, no sé, 5 o 10 años, etcétera, ¿no? Debo de calificaciones. Debo de verificar índices de aprovechamiento de los diferentes ciclos escolares. Debo de revisar la institución y su comunidad, ¿sí? En dónde está ubicada la institución, eh, en qué sentido tenemos el tipo de población en el que está construida esta institución. Esta historia de la institución pues trata de la reconstrucción de esa información de todas las etapas por las que esta institución debe su fundación hasta la actualidad, ¿no? Dentro de los cuales pues podemos mencionar muchos aspectos como los que están con estas flechitas. Sí, al fin puede recurrirse a documentos históricos, a la búsqueda de informantes claves, entrevistas
estas me permiten recabar esa historia de la institución, ¿no? Información cuantitativa y cualitativa, pues se refiere a aquellos indicadores que brindan información sobre el sistema en relación a los alumnos, docentes y egresados. Todos los indicadores, en este caso un concentrado de calificaciones, me permite pues tener este resultado que yo busco. En este sentido, tener un referente estadístico, un referente numérico que me permita revisar esa valoración. Bien, de tal manera que se vaya construyendo un concentrado que diagnósticamente me permita identificar la problemática principal que yo quiero resolver en un planteamiento de un proyecto, ¿no? Entonces es necesario analizar este aspecto. ¿Qué me sugiere? Pues debo de observar en este tipo la evolución histórica de la matrícula de alumnos en 5 años, te decía yo, 5 a 10 años. Estrategias implementadas por la institución en torno a los índices de retención, aprobación y atención de las dificultades de la población. Debo de revisar también datos en relación a la cantidad de personal docente, determinación sobre dimensiones y de evaluaciones en las instancias, datos relacionados al plan de estudio, ¿no? También es necesario que este diagnóstico y sea capaz de observar una situación académica, insisto, para proponer, plantearlo y que él me determine la problemática, ¿no? En este sentido, la situación académica tiene la deberá tenerse en cuenta los siguientes puntos: titulación del personal directivo y docente, o sea, el grado de preparación, producción científica y académica de los directivos y docentes, ¿no? Alguna publicación que ellos hayan realizado en un periodo de 5 años, resultados obtenidos del intercambio con especialistas, análisis de producciones, comparadas históricamente, producción pedagógica y didáctica, ¿sí? Que el docente haya realizado la construcción, por ejemplo, de desarrollos curriculares, selección y análisis de experiencias innovadoras, logros deseados en términos de mejoramiento, etc. Capacitación docente en servicio, cuáles son las acciones de capacitación asistidas, áreas temáticas que se abordaron de los docentes y variables que tuvieron en cuenta para la selección de capacitadores. En el punto de institución y comunidad, ¿qué debo de observar? Dentro de este planteamiento del diagnóstico, ¿sí? Algunos ítems, como por ejemplo el tipo de vínculos que se han establecido entre la institución y otras instituciones relacionadas con los niveles para los que se forma. Relevamiento de necesidades, intereses y demandas, a través de qué medios, cómo fueron evaluadas estas necesidades, respuesta que brindo a la institución y impacto de las mismas, actividades de extensión y proyectos locales, actividades de post-título, descripción, cursos, talleres, conferencias, alcances. Es decir, toda esta información que yo le estoy dando lectura es lo que conforma el objetivo de pausa para saber qué es lo que van en el diagnóstico. Es también la inserción laboral de los egresados, ¿sí? Por ejemplo, con toda la actuación del centro, ¿qué tanta matrícula de egresados está logrando intercalarse ya o posicionarse en un nuevo nivel de estudios? Muy importante analizar en estos elementos en el planteamiento de un diagnóstico, ¿no? ¿Qué serían las pautas para elaborarlo? Es decir, todo lo que yo tengo que conocer para poder yo querer elaborar mi proyecto educativo en el principal aspecto que es, pues obviamente la elaboración de un diagnóstico, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer. Bien, hasta aquí con el tema número 1.
estrategias, realizar un diagnóstico. ¿Cómo lo voy a hacer? En este tema, estrategias para elaborar el diagnóstico, es este material que a continuación te presento. Número 1. ¿Cuáles son los pasos para realizar un diagnóstico? Análisis de la práctica educativa. Todo lo que se mencione dentro de este ámbito, ¿sí? Debo de localizar una problemática general muy relevante, ¿sí? Pero que también sea susceptible de solución. Nada más identifico la práctica educativa y identifico el primer paso, una problemática que se pueda resolver. 2. La obtención de indicadores. Intenta clasificar, jerarquizar problemas detectados, confrontarlas con los recursos que posee el diagnosticador. Estos indicadores, pues entonces es jerarquizar las problemáticas. Una problemática, si yo detecté 3 problemáticas, solamente voy a seleccionar una. 4. Definir el problema. Delimitar claramente el problema nos da ciertas ventajas respecto a una solución a través de la aplicación de un proyecto de investigación, un proyecto educativo. Es necesario delimitarlo porque algunos temas, algunos problemas nos pueden rebasar respecto a los recursos que tenemos para proponer una respuesta. La determinación de objetivos. Es importante saber que hay objetivos específicos y generales, de tal manera que estamos delimitando la aplicación del proyecto, cuál es mi muestra, cuál es el universo. Los objetivos debemos revisar cuáles serán mis resultados de esta investigación. ¿Sí? Evitando intereses personales, deberán ser intereses colectivos. Elaboración de un plan de abordaje o un plan de trabajo. El factor tiempo en ese sentido, la cantidad de responsables y las evidencias, es un plan de cómo yo voy a abordar en esa recapitulación de evidencias y en esa responsabilidad que cada integrante de este proyecto deba de trabajar, cómo va a abordar lo que le tocó a él. A eso se refiere, ¿no? Todo plan precede a 3 partes, una introducción, desarrollo y conclusiones. Así lo debemos de integrar. Debemos de hacer mención a, pues, encabezados durante este abordaje. Debe de contarse con limitaciones a la hora de al tiempo disponible, es una limitante que este investigador tiene, al dinero, a la disposición de recursos humanos informáticos técnicos, aspectos sociales. Entonces, estos factores influyen en esta elaboración de este plan de abordaje, por supuesto, ¿no? El cronograma, es la elaboración de un cronograma donde yo me fije un periodo de tiempo. Investigación del problema elegido. Una vez tenido ya elaborado el cronograma, ¿sí? Resultará ser más sencillo abordar una problemática, ¿sí? Y tenemos entonces que realizar conceptos relacionados con la investigación, o sea, de dónde proviene, cuál es su antecedente histórico y redactado en ese sentido. Proyecto educativo. Conceptualizar, tenemos que hacer un planteamiento del problema, ¿sí? Es delimitar sistemática y semánticamente con el fin de evitar interpretaciones desviadas de la original intención de esta investigación. ¿Sale? Con base entonces a esta explicación, es justa razón realizar este planteamiento, ya constituye la mitad de su solución. Contextualización, pues es el universo en el que se desarrolla la investigación y en el que se deben ponderar aquellas características que puedan influir durante el desarrollo de la investigación, así como en los resultados de la misma, ¿no? Más bien describir esa contextualización, dónde se va a ejecutar esta investigación.
selección de estrategias, ¿sí? Estrategias a seguir en un proyecto tiene que ver con mayor o menor importancia sobre los procedimientos, ¿sí?, que voy a ejecutar para la realización del proyecto. En esta selección debe realizarse durante las primeras etapas de la investigación. Elaboración de instrumentos. ¿Qué instrumentos me van a servir para recolectar esta información? La tengo que diseñar. 14. Aplicación de los instrumentos. Sí, tendrán que ser personas capacitadas para ejecutar ese tipo de instrumento. Recolección de información. Sí, esto dependerá de nuestros objetivos, es hacer búsqueda de información cualitativa. En este sistemático caso de la recolección de información, debo de conocer la información descriptiva que pretenda obtener por resultados cuantitativos. No toda la información te produce resultados cualitativos o cuantitativos. Sí, entonces hay muchas maneras de hacer esta recabación de la información. Procesamiento de datos. Una investigación tradicional resulta la misma, tiene básicamente dos posibilidades. Sí, primeramente las expectativas que el investigador tenía antes del trabajo deben verse satisfechas. También no se encuentra ninguna relación entre lo que el investigador supo, ¿no? Cómo yo procesar datos para la toma de decisiones, saber interpretarlos, analizarlos, saber interpretar me resulta bajo un método estadístico saber analizar y procesar los datos. Por ejemplo, aplicando cuál es la media, la moda, la mediana, la covarianza, la varianza, desviación estándar. Así yo proceso los datos obtenidos a través de estos instrumentos. La interpretación de resultados, pues es este momento en el que el investigador debe ser extremadamente cuidadoso. Si estos resultados pueden distorsionarse en una interpretación equivocada o prejuiciada. ¿Sí? Y finalmente las conclusiones de este objetivo debe tener en cuenta que el lector tenga acceso a los resultados obtenidos. No debe a los resultados manejados durante la investigación. Consideraciones, sin embargo, es posible señalar la sugerencia cuyo empleo deberá remitirse al análisis de la situación correspondiente. Con un ejemplo, por ejemplo, de CISAT, vamos a manejar este informe de resultados finalmente y consideraciones prospectivas. Fíjate bien, cuando aplicamos las pruebas diagnósticas CISAT, ¿sí? Vamos a ir mencionando. Análisis de la práctica educativa. ¿Cuál era la problemática? Pues conocer el grado de avance o conocimiento, saberes previos de los alumnos durante un ciclo escolar. ¿Sí? Esa era mi problemática. Y la problemática de saber por qué o debido a que este alumno no está avanzando. ¿Cuáles son mis... Y después el indicador de lectura y razonamiento matemático. Esos son mis indicadores. Selecciona una problemática. Pues mi problemática es el resultado de una evaluación diagnóstica o de una primera evaluación. Hay una problemática en el que no están avanzando. Luego entonces a través de mi prueba CISAT aplicada en los distintos momentos me permite identificar y seleccionar la problemática. ¿Sí? La problemática en concreto es desear que el alumno o revisar las causas por las que los alumnos no están obteniendo un buen desempeño académico. ¿Cuáles serían la determinación de los objetivos? Analizar al 100%
una especie de análisis de diagnóstico, voy a identificar al 100% los factores problemáticos que impiden que el alumno obtenga un buen resultado académico. Fíjate, ya cumplí con mis dos objetivos. ¿De quién? De mi diagnóstico. La elaboración de un plan de abordaje. Bueno, el diseño de tener ya las pruebas como tal, los instrumentos, sí, y cuándo se va a aplicar, quién lo va a aplicar, en dónde lo va a aplicar, secuencialmente cumpliendo con la evaluación censal, o sea, evaluación de todos los alumnos. El cronograma, nada más hablar que lo vamos a aplicar en 3 días, por ejemplo, así se aplican estas pruebas en todo el turno. Investigación del problema elegido, ¿sí? De estas pruebas, de este tipo de evaluación, y resulta prescindible en informes, por ejemplo, de la OCDE, donde nos dicen los resultados del desempeño de los alumnos en estos esos 3 aspectos: razonamiento matemático, ¿sí? Lectura y comprensión y redacción de textos. Ahí hay un marco de referencia teórico que nos dan estas instituciones, por ejemplo, la OCDE, ¿no? Acopio de fuentes de información, bueno, pues estos se basan en problemas apegados, yo lo digo, a una realidad, ¿no? Los problemas y los trabajos que se realizan en estas pruebas CISAT, pues son elegidas respecto a actividades propias al nivel, ¿no? Esas son nuestras fuentes, libros en específico, ¿no? Pues sirvieron para elaborar este tipo de planteamientos. Conceptualización del problema, pues ¿cuál es el problema en sí con una prueba CISAT o qué pretende resolver? Identificar los saberes previos de lo que los alumnos tienen en el momento que se aplica la prueba y revisar qué causas o qué problemas están impidiendo, qué factores están impidiendo pues tener un mejor resultado. Contextualización, aplicación en todas las escuelas de nivel básico, además de ser un hecho histórico, se considera pues parte de una administración y control elemental de la gestión escolar educativa, ¿no? Eh, Selección de estas estrategias, bueno, pues son 3, y la modalidad en la que se presenta pues tiene una cierta por el gobierno y aplicados por nosotros. La aplicación de instrumentos, los docentes previamente tienen una capacitación y los directivos para poder la respuesta. Ya tenemos enmarcadas la secuencia de respuestas y directamente se contabilizan y se grafican en un sistema. Una vez que yo capturo las respuestas, el sistema me grafica y me dice cuáles son las áreas de oportunidad de los alumnos. El procesamiento de datos, bueno, pues lo hacemos a través de una plataforma de CISAT y está especializada o diseñada para este procesamiento en automático que me dice cuáles son los niveles de logro de estos alumnos en avanzado, en intermedio. Por ejemplo, esos son los de logro y los procesamientos para elaborar. La escuela logra esta actividad en pro de diseñar estrategias que mejoren estos resultados. Las conclusiones igual nos los permite con el uso de gráficas. Yo puedo generar conclusiones en qué áreas de de estos 3 ámbitos de trabajo el alumno es más bajo, y a partir de esta evaluación de tipo diagnóstica pues yo puedo trabajar al interior del aula con estos 3 ámbitos de trabajo, ¿no? Consideraciones posteriores: el docente deberá elaborar la planeación didáctica involucrando procesos para mejorar la lectura de comprensión en la redacción de textos.
para planear todas aquellas actividades a lo largo de un ciclo escolar y que esto nos permita pues mejorar cada vez, tener una mejor toma de decisiones y que el colectivo docente busque nuevas propuestas para la mejora de los resultados académicos. Manejé este ejemplo para que tú veas cómo ir describiendo un diagnóstico. ¿Sí? Y vaya que la prueba CISAR es una situación diagnóstica. Ahorita la evaluación diagnóstica de español y matemáticas en básica actualmente se acaba de concluir. Es un ejemplo y tú puedes ir redactando esa valoración diagnóstica a manera de ejemplo para tu proyecto, ¿no? En este sentido, solamente mencióname qué harías en este diagnóstico. Tal vez te llevas una página cuando mucho y eso sería todo. Bien, nos vemos en el siguiente tema.